Buenas tardes a todos y bienvenidos a la tercera charla del ciclo de conferencias Hitos de la Reforma Macroeconómica en el Perú, en homenaje a nuestro querido colega Renzo Rossini. Esta charla está siendo desarrollada en una sala virtual de Zoom y simultáneamente transmitida por Facebook Watch. Los participantes del salón Zoom pueden formular sus preguntas a nuestro invitado a través del chat. Si el tiempo lo permite, hacia el final de la charla le transmitiré esas preguntas. Muchas gracias a todos por su interés. Hace 25 años, en el año 97, ocurrió un evento significativo para la economía peruana. La inflación ese año fue de menos de 7%. Fue la primera vez en 26 años, desde 1972, que la inflación registraba una cifra de un solo dígito. Y sabemos que desde entonces la inflación ha estado siempre por debajo de ese 7%. Esta tarde nos acompaña Hugo Perea para contarnos un poco más los pormenores de este evento. Él es un economista muy reconocido en nuestro medio y es la persona ideal para contarnos esta historia. Es Chief Economist para Perú de BBVA Research y docente universitario de cursos de macroeconomía, teoría monetaria y economía bancaria, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Además, Hugo tiene experiencia muy relevante en la gestión pública. Ha trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú como viceministro de Economía y en el Banco Central de Reserva del Perú como jefe del Departamento de Análisis y Programación Financiera y como jefe del Departamento de Modelos Econométricos, disculpe. Hugo es Master in Economics por la London School of Economics and Political Science. Además, ha seguido cursos de especialización en la Universidad de Harvard, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Reserva Federal, entre otras instituciones internacionales. En lo personal, me complace mucho estar acá presentando a Hugo, por quien guardo un especial aprecio. Hugo fue mi jefe hace ya varios años en el Banco Central. Estamos hablando de un mentor muy carismático, con un gran sentido del humor, pero sobre todo muy sagaz e inspirador. Estoy seguro de que todos quienes han tenido el gusto de trabajar con él comparten esta impresión. Hugo, muchas gracias por tu tiempo y por tu aporte en este ciclo de conferencias. Bienvenido. Nada, Diego, muchas gracias por la presentación. Has traído a colación, digamos, la relación laboral que tuvimos hace algunos años. Pensaba mencionarla durante la presentación porque realmente, dentro de lo que voy a mencionar, un protagonista y jugador importante fuiste tú en esa unidad de modelos econométricos, como recordarás, hace ya algunos años. No vamos a decir cuántos. ¿De acuerdo? Mejor no, lo dejamos a la imaginación. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la presentación, muy reconocido. Muchas gracias a la universidad también, que me permiten, desde un enfoque más, si quieren, coloquial, ¿no? Pero obviamente manteniendo el nivel que requiere una presentación académica, compartir una experiencia cuasi personal, ¿no? Yo tuve la fortuna de entrar al Banco Central al inicio de los 90s y fue el momento, pues, de un poco lo que ha delineado Diego, los grandes momentos de incertidumbre, yo aprendiendo de gente muy valiosa, mis jefes, del mismo Renzo Rossini, realmente fue un aprendizaje que yo aprecio mucho, que guardo mucho cariño de esos años y, por supuesto, la camiseta del Banco Central. Tú me dirás, Diego, si no es así, no se puede quitar así de fácil, ¿no? Uno siempre se siente que es parte de la casa, que uno es parte de esa casa maravillosa que es el Banco Central, donde hemos conocido tantos colegas como Diego, por ejemplo, de gran y primer nivel. Entonces, creo, Diego, tengo que pasar a compartir mi pantalla, ¿te parece? Para empezar la presentación. Adelante, por favor, Hugo. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, te vamos a compartir. Acá está. Se ve la pantalla, ¿verdad? Ahora voy a maximizarla. A ver, ahora sí. Se ve claro, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ok, entonces yo quería contarles un poco este camino hacia una inflación de un dígito, como bien menciona Diego, hacia el año 97, por primera vez cruzamos el umbral de estar desinflando la economía a lo largo de los 90, por supuesto, y finalmente ir hacia tasas de inflación de un solo dígito. Eso era una pequeña parada en el camino porque el objetivo que se había fijado el Banco Central en aquellos años era tener una inflación de nivel internacional, comparable a nivel internacional, que genere confianza en la moneda nacional, que la gente no tenga la necesidad de ir a buscar un activo de refugio, una moneda distinta como el dólar, sino mantener las tenencias de soles
que usualmente debería mantener si no tuviera alguna preocupación o incertidumbre acerca de la erosión, o acerca, perdón, de que esta moneda, nuestra moneda, defenderá su poder adquisitivo. Permítame nada más decirles que la presentación, rápidamente la presentación la he esbozado en esos elementos que se ven aquí, para explicar y entender un poco todo este proceso y aquilatarlo en su verdadera dimensión. Permítame comenzar con una pequeña retrospectiva de por qué terminamos hacia finales de los 80s con una hiperinflación. Uno se pregunta, oye, el Banco Central siempre estuvo, ha habido gente muy bien calificada, ¿no? ¿Cómo se pudo haber terminado una situación tan complicada? Y lo que quiero decir en esta sección es sencillamente que es la acumulación de una serie de desequilibrios macroeconómicos que terminaron, entre otras cosas, derivando en una gran contracción de la economía y en una hiperinflación como la que tuvimos a finales de los 80. Si a eso le agregamos un banco central que en aquella época no era independiente, tenemos entonces los ingredientes para llevar a esa situación tan complicada que experimentamos hacia finales de los 80. En la segunda parte quería conversar brevemente con ustedes, contarles el programa de estabilización, ¿no? La magnitud del esfuerzo, la magnitud del reto que se estaba asumiendo, de dónde partimos para empezar primero a hacer un ajuste macroeconómico y estructural con el objetivo de estabilizar la economía, estabilizar los precios. Luego, contar el proceso de desinflación que tuvimos durante los 90. El enfoque que se usó en aquella época era de control de agregados monetarios, que en el camino, al inicio, sirvió muy bien para desinflar la economía, pero luego, poco a poco, empezamos a tener algunos problemas para poder seguir reduciendo la inflación y darle ya otro tipo también de rol al Banco Central. Observando que el objetivo único y primordial del Banco Central es la estabilidad de precios, también la política monetaria puede tener un rol estabilizador de la economía, pero el enfoque de agregados monetarios en un contexto de inestabilidad de la demanda monetaria no nos ayudaba mucho. Entonces, por eso, en la última parte, una breve mención también a lo que es cómo se consolida finalmente el contexto de estabilidad de precios que tenemos actualmente, y esto se dio a través de la adopción de un esquema de metas explícitas de inflación. Finalizaré con algunos comentarios. Entonces, una pequeña retrospectiva, cómo distintos shocks, una mala respuesta de política, nos llevan finalmente a una situación de caída del producto e hiperinflación. Entonces, cuando uno empieza a mirar en retrospectiva, es posible que hayan visto muchas veces este gráfico. Es un gráfico que cuenta muchas historias, ¿no? Es un gráfico muy interesante y con solo este gráfico podemos hablar muchos minutos. Pero cuando uno mira aquí con cierto detalle, ve en realidad tres subperiodos, ¿no? Subperiodos marcados hacia los extremos, en donde la economía muestra periodos de crecimiento sostenido, ¿no? Y uno como economista empieza a preguntarse qué tienen en común, si es que hay algún elemento, esos dos subperiodos que van de los 50 a mediados de los 70 y de los 90 hacia adelante, ¿no? Y cuando uno empieza a buscar las respuestas es que tal vez está muy vinculado que fueron periodos de relativa o de estabilidad macroeconómica, es decir, de una inflación relativamente baja, de finanzas públicas relativamente saneadas, ¿no? Todo lo contrario se observa en el interín, en el periodo que va desde la mitad de los 70 hacia finales de los 80. Se ve un periodo de estancamiento, de mucha volatilidad del producto medido aquí en términos del PBI per cápita, y finalizan los 80s con una caída impresionante del producto, ¿no? La caída fue tal que solamente entre el 88 y 1990, el PBI se contrajo más o menos 25%, el PBI per cápita se contrajo aproximadamente 30%, ¿no? Entonces es una caída impresionante, y si lo ponemos en términos absolutos, el PBI real de 1990 era muy parecido a que habíamos registrado 30 años atrás, 25, 30 años atrás. Entonces, claramente esto habla de una debacle económica
sin precedentes o muy pocas veces vista en nuestra historia republicana. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a una situación de este tipo? ¿No? ¿Qué cosa es lo que complicó la situación en Perú? Posiblemente una primera explicación se deba a un conjunto de shocks que encontraron una mala respuesta de política por parte de las autoridades de aquellas épocas. En primer lugar, tenemos los choques petroleros de los años 70 y al inicio de los 80, dos eventos muy complicados, el fenómeno del Niño del 82-83, posiblemente el fenómeno climático más complicado que hayamos tenido en los últimos 60 o 70 años, y la crisis de la deuda latinoamericana que inicia con la cesación de pagos o la declaración de moratoria por parte de México y que se extendió rápidamente hacia otras economías de la región, en donde obviamente no hubo influjos de capitales y pasaron 10 años de estancamiento que se conocieron finalmente como la década perdida. Ese año, además, también la FED estaba inmersa en un proceso de ajuste monetario muy fuerte que posiblemente gatilló el tema de la crisis de la deuda latinoamericana y complicó, por supuesto, a muchos países en la región. Los dos primeros choques básicamente son choques de oferta, pero cuando uno revisa un poco el tipo de respuesta, el diagnóstico que hacían las autoridades de turno de aquella época, encuentra cierta inconsistencia en la forma como se atendieron o se enfrentaron estos choques. Encuentra respuesta vía políticas básicamente expansionistas y que al final terminaron en un contexto siendo choques de oferta, de estancamiento de la economía con inflación. Es decir, terminamos en estanflación. Entonces, posiblemente parte de lo que estuvimos viendo durante todos los 70, la primera mitad de los 80, empieza una mala gestión de política frente a choques de oferta que fueron complicando, por supuesto, el normal desenvolvimiento de la economía. La situación se complica aún más a mediados de los 80, porque había mucha presión política, ¿no? Y ante ese estancamiento y contexto de inflación galopante, ¿no? Se implementaron un conjunto de políticas, vamos a decirlas así, singulares, que terminaron pues de manera desastrosa. Por un lado, cuando sube la administración en julio del 85, se dan medidas para reactivar la demanda interna. Entonces, el típico menú, una fuerte expansión del crédito que muchas veces era dirigido por el mismo sector público, recortes impositivos realmente impresionantes que prácticamente disminuyeron la recaudación, la presión tributaria como porcentaje del PBI a casi la mitad, pasó de 15% a 8% en la segunda mitad de la década de los 80. Incremento del empleo público de la planilla estatal, fuerte crecimiento de la planilla estatal y aumentos salariales, sobre todo en las remuneraciones que estaban bajo la acción directa del sector público. Por el lado de la inflación, nuevamente una respuesta también que hemos visto y que ya sabemos que es errada, ¿no? Se implementaron controles de precios sobre ciertos productos de la canasta de consumo, había controles de tasas de interés, que lo que generan es un contexto de exclusión del sistema financiero de diversos agentes económicos que no pueden acceder a financiamiento, una política generalizada de subsidios y también no se ajustaban de manera conveniente o de manera oportuna, vamos a decir así, los precios de servicios y bienes públicos, ¿no? Entonces, venían rezagados y eso, por supuesto, contribuía a esta situación de subsidios, de rezagos en los ajustes de precios públicos, de aumento de la planilla estatal, contribuían a generar un abultado déficit fiscal. Y por el lado externo, las distorsiones también estaban presentes, había un esquema muy complejo de tipos de cambio múltiples, había muchas restricciones para importar, ya sea a través de la imposición de aranceles elevados o directamente
limitaciones cuantitativas para ciertas importaciones, y tal vez lo más saltante de las políticas económicas de aquella época es este límite del equivalente al 10% de las exportaciones para el pago de la deuda externa. Entonces, si uno tuviera que resumir brevemente cuál era el contexto de aquella época, tal vez este pequeño recuadro nos ayude a sintetizar la idea. Entonces, éramos una economía básicamente cerrada, había proteccionismo y se seguía este paradigma de la sustitución de importaciones para industrializar el país, una fuerte intervención del Estado en diversas actividades sectoriales. Habían empresas en el sector minero, telecomunicaciones, sistema financiero, una línea aérea, etcétera. Un contexto de controles de precios, tipos de cambio administrado, tasas de interés negativas y también, por supuesto, intervención vía salarios. Bajo respeto a los derechos de propiedad, entonces habían esquemas de estatizaciones, estabilidad laboral absoluta y en general un entorno poco competitivo. Entonces teníamos una economía sin incentivos para generar riqueza, ¿no? Para invertir, para crear empleo de calidad, para ahorrar, etcétera, ¿no? Y en ese contexto, obviamente, la debacle económica era evidente. Ahí están las cifras, solamente voy a detallar la primera fila muy brevemente. Al inicio, obviamente, estas políticas expansionistas tuvieron una respuesta deseable, vamos a decir así, desde el punto de vista social. Ahí se puede observar como una economía que prácticamente estaba estancada en la primera mitad de la década de los 80 por los choques que ya vimos, el fenómeno del niño, pero también el problema de la deuda latinoamericana. Crece hacia el año 1987 9,7%. Pero ahí se acabó el asunto, porque a partir de ese momento empieza una caída considerable del producto en la medida que los desequilibrios económicos que se habían acumulado se hacen evidentes a través de una serie de indicadores económicos. Uno de ellos era, por supuesto, el PBI, ¿no? Miren que el PBI pasó de crecer 9,7, ya en 1990 estábamos en una contracción, era tercer año de contracción consecutiva, ¿no? En donde el 89, perdón, fue el año más complicado, con una caída de más del 12% y el 88 ya de 9%, ¿no? En términos de gestión de política económica había sido un desastre. La inflación, que comenzó en el año 85, cuando asumió la nueva administración, en 158%, y que en el 87 ya estaba rebotando hacia un 114, porque hubo un descenso temporal en el 86, termina en un 7.650%, ¿no? Entonces los resultados están a la vista. Tal vez uno de los elementos más destacables de los desequilibrios macroeconómicos de aquella época sean los abultados déficits fiscales, ¿no? Todos los 70, pero me voy a centrar, por supuesto, en lo que veíamos en la década de los 80, ¿no? La segunda mitad de la década de los 80, déficits fiscales superiores al 11% del PBI, y no estamos hablando de épocas de pandemia. Además, eran déficits enormes que para ser financiados, además de ser enormes, para ser financiados, básicamente eran a través de la monetización, eran déficits monetizados por el Banco Central. Sencillamente el gobierno no tenía posibilidad de financiar su presupuesto a través de recaudación, porque esta había caído, no tenía suficiente credibilidad como para endeudarse interna ni externamente. Recuerden que había limitado el pago de la deuda externa y por lo tanto la única forma de financiar estos déficits enormes era a través de emisión monetaria, a través de préstamos del Banco Central. Por supuesto, esto generaba un entorno de mucha inestabilidad, era muy difícil tomar decisiones de inversión en un contexto en el que cuando las finanzas públicas empezaban a hacer agua, podíamos tener a alguien que disruptivamente convocaba a un discurso en cadena nacional por la televisión, ¿no? Y salía pues el ministro de turno de aquella época a anunciar algunas medidas paliativas, correctivas, eliminación de ciertos subsidios, lo que en el Perú
ha devenido en llamarse pues los famosos paquetazos, ¿no? Entonces era un contexto de desequilibrios fiscales que generaban un entorno de mucha incertidumbre y, por supuesto, en ese contexto tomar decisiones de inversión para acumular capital, para generar riqueza, se hace muy complicado. Los peruanos, en vez de preocuparnos por producir, por innovar, ¿no?, por llevar emprendimientos, andábamos preocupados por, entre otras cosas, qué hará el gobierno, con qué sorpresa nos vendrá en esta ocasión. Por el lado monetario, también veíamos con desesperanza, se los dice un sobreviviente de la hiperinflación, cómo el problema se empezó a agravar, ¿no? Perú ha tenido una de las hiperinflaciones más largas, ¿no? Estas hiperinflaciones eh, usualmente son eventos que no duran mucho tiempo, vamos a decirlo así. Las hiperinflaciones clásicas, la alemana, por ejemplo, duró meses, ¿no? Entre 12 y 14 meses. Tal vez la más larga de aquella época fue la hiperinflación rusa de los años 20, pero aparte de esa, Perú estuvimos en hiperinflación prácticamente durante 3 años, ¿no? Con tasas de inflación que comenzaron en 1.722% en el 88 y terminaron en 7.650% en 1990. Obsérvese la fuerte correspondencia que hay entre el crecimiento de los precios, de la inflación, y el crecimiento de la base monetaria, de la emisión primaria, que es lo que tenemos en estas barras en rojo. Por supuesto, toda la gestión por el lado monetario era muy complicado. El Banco Central no tenía independencia y cuando el fisco requería endeudarse, pues nada, no le quedaba otra opción al Banco Central que monetizar los déficits. Y no solamente eso, en un contexto de tipo de cambio controlados y esquemas cambiarios múltiples, las reservas también mostraron una caída realmente significativa. Al cierre del 88, las reservas internacionales netas eran negativas, es decir, el Banco Central tenía pasivos de corto plazo superiores a sus tenencias de dólares o de otros activos como oro. En el 90, si bien cerró en positivo, hacia junio, julio, agosto, las reservas internacionales también en algunos momentos registraron números negativos. Este era el contexto general. Y si uno quiere sintetizar el performance económico de Perú, una forma de ver esta situación es la gran volatilidad que mostraba la economía en la década de los 80, ¿no? Una vez hicimos una estimación, una medición de los ciclos económicos en Perú, y miren ustedes esta gran fluctuación de la economía, estas grandes fluctuaciones de la economía en la década de los 80, que contrastan con lo que vimos a partir de los 90, ¿no? Esa menor volatilidad del producto sugiere, por supuesto, una mejor administración económica. Y hacia finales de los 80, si habían publicaciones sobre Perú, ¿no? Yo estaba ya casi comenzando mi experiencia profesional y siempre buscando pues saber si Perú aparecía en las publicaciones internacionales. Empezamos a aparecer, pero empezamos a aparecer para mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo mucho ese artículo que aparece en la parte superior del profesor Dorwush del MIT, ¿no? Perú al borde del precipicio, luego de una entidad también vinculada al Banco Mundial, donde se dice pues que Perú al borde del colapso económico, ¿no? Entonces, esa era la percepción que teníamos hacia finales de los 80, una caída significativa del producto con una inflación de más de 7.000%. Entonces, ¿qué pasó con el programa de estabilización de agosto del 90 a 1992? Entonces, ¿qué cosa es lo que estábamos viendo? ¿Cuál es la magnitud? Lo que quería empezar esta sección destacando nada más algunas variables para ver la magnitud del reto, ¿no? Era un contexto de hiperinflación, como hemos mencionado, y de gran caída del producto, grandes desequilibrios fiscales, tasas de interés reales negativas que obviamente perjudicaban la intermediación financiera, controles de precios y salarios, subsidios y un tipo de cambio bastante distorsionado. ¿Cuáles fueron los objetivos del programa? Bueno, hacer un ajuste macroeconómico y estructural con la idea de estabilizar los precios y además
asegurar un conjunto de condiciones mínimas necesarias para poder crecer de manera sostenida en los próximos años. Este conjunto mínimo implicaba, obviamente, asegurar un entorno de estabilidad de precios, así como saneamiento de las finanzas públicas para reducir la incertidumbre y las distorsiones que estos elementos introducían a la economía y que restaban visibilidad para poder realizar decisiones de inversión. Entonces, el paquete inicial de medidas, el foco del paquete inicial de medidas era si la causa de la inflación es la fuerte expansión monetaria, entonces, y esta expansión monetaria se origina por necesidades de financiamiento del fisco, entonces busquemos suprimir o reducir los requerimientos de financiamiento del sector público no financiero. En segundo lugar, eliminar las distorsiones que están afectando la economía. Esto requiere seguramente un proceso de prueba y error para encontrar cuáles son los precios relativos adecuados y evitar una asignación ineficiente de los recursos en la economía, y finalmente abrir la economía para generar un entorno competitivo. Las medidas en concreto las podemos ver aquí, ¿no? Implicaron, por supuesto, dolorosos ajustes de precios. Imagínense una subida de 3.000% en el caso de los combustibles y de alrededor de 1.000% en algunos servicios públicos como agua, telefonía, electricidad, ¿no? Se buscó reducir las exoneraciones tributarias, en particular al impuesto al valor agregado. Se fortaleció la administración tributaria, entre otras cosas con la creación de la SUNAT. Se establecieron algunos impuestos temporales, etcétera, ¿no? Entonces, había que revertir, había que corregir todos esos elementos distorsionantes que estaban generando un muy mal desempeño económico. Un elemento también complicado y socialmente sensible fue la necesidad de reducir el empleo en el sector público. Entonces se generaron incentivos para reducir en más o menos 50.000 puestos de trabajo la planilla estatal. Eso era más o menos equivalente al 8 o 10% de toda la planilla estatal sin considerar Fuerzas Armadas. Es un esfuerzo significativo realmente. Y por supuesto que generaba desazón, ansiedad en las personas que veían perder su puesto de trabajo. Se fortaleció el marco institucional para la política monetaria, sobre eso voy a regresar un poquito más adelante, y algunos paliativos. Se creó un programa de emergencia social para, obviamente, tratar de ayudar a las personas que se vean más afectadas por este ajuste, ¿no? Logros casi inmediatos. Hubo una drástica reducción del déficit del gobierno que cerraba el año 89, 90 en déficit alrededor del 9%, pasó a niveles de 3,5%. Se eliminaron las distorsiones al eliminar, valga la redundancia, los controles de precios, controles de capitales, etcétera. Se permitió que los privados puedan hacer actividades que antes estaban básicamente reservadas para el sector público, y se inició un proceso de franca desinflación. Por el lado monetario, habían algunos elementos hubieron en algunos instantes algunos elementos de discusión. Poco antes del lanzamiento del programa de estabilización, la duda sobre si deberíamos tratar de estabilizar la economía dolarizándola o fijando el tipo de cambio, o a través de un esquema de control de agregados monetarios. La gran ventaja de dolarizar, por supuesto, era que se mata de facto la inflación casi de un día a otro, ¿no? Ya no tienes Banco Central y la inflación que estaría vigente en el país sería básicamente importada. Pero eso, si bien subsana el problema el problema inflacionario de manera inmediata, genera y sobre todo ayuda a estabilizar los precios en países donde las autoridades o las políticas públicas han perdido credibilidad y por lo tanto ayudan en ese sentido. Hay que decir también que genera problemas a futuro, ¿no? Porque vincular o tener como banco central a la Fed, que sería el caso de dolarizar o básicamente fijar el tipo de cambio, no necesariamente es conveniente para Perú,
los ciclos económicos de repente no están sincronizados y cuando la Fed hace un ajuste monetario de repente no es algo necesario aquí en el Perú, sino más bien perjudicial. Entonces podría generar una serie de problemas y otro de los elementos que se argumentaron fue hay tal distorsión de precios que no sabemos dónde fijar el tipo de cambio. Hacia qué niveles debería ir el tipo de cambio, fijarlo y listo, porque podíamos quedarnos con un rezago cambiario que luego genere desequilibrios, por ejemplo, en las cuentas externas. Finalmente se optó, por supuesto, por el control de agregados monetarios, que es lo que voy a detallar en un instante. Eliminación de la dominancia fiscal, ¿no?, sobre las acciones monetarias. Había que reducir la necesidad de financiamiento del fisco, entonces había que hacer una reforma tributaria, fortalecer a la administración tributaria, ¿no? El principio de caja, ¿no?, que el fisco no gaste más de lo que existe actualmente en caja, etc. Y el desarrollo de un marco institucional adecuado para el Banco Central y la política monetaria. Sobre esto último, sobre el desarrollo del marco institucional, hay que recordar que a inicio de los 90 veníamos con la herencia reciente de la discusión que había tenido en los países del hemisferio norte sobre la importancia de tener bancos centrales independientes, autónomos, para controlar de mejor manera la inflación, ¿no? El paper clásico de Alesina y Larry Summers, en el que sacan un indicador de independencia del Banco Central y muestran que aquellos países que tienen los bancos centrales más autónomos son los países que precisamente registran menor inflación, no solo menor inflación, sino también menor volatilidad de esta variable y con evidencia también, aunque algo más débil, aparentemente los bancos centrales más independientes podían tener inflaciones más bajas sin que ello induzca una mayor volatilidad del producto, ¿no? Es decir, el hecho de preocuparse mucho por tener una inflación baja no implicaba necesariamente una mayor volatilidad del producto, una especie de lonche gratis, si quieren, de tener un banco central autónomo. Entonces, esa influencia obviamente se recoge finalmente en el desarrollo institucional que se hizo para el Banco Central, que se puede resumir en dos, ¿no? en dos elementos legales. Uno, la Constitución, el artículo 84, tiene unos menciones muy relevantes, ¿no? Dice, por ejemplo, que la finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria, ¿no? Y dice que esa es la finalidad, o sea, el único objetivo que tiene el Banco Central es mantener la estabilidad monetaria, léase estabilidad de precios. El otro elemento muy interesante es que se menciona explícitamente aquí que el Banco Central tiene autonomía dentro de su ley orgánica, ¿no?, que establece los mecanismos a través de los cuales se vincula esta autonomía. Y finalmente, el mismo artículo 84 dice que el Banco Central está prohibido de conceder financiamiento al Tesoro. O sea, el Banco Central en el Perú, por una prohibición constitucional, no puede prestarle al gobierno. Y por el lado de la ley orgánica, se establecen pues las faltas graves que devienen, por ejemplo, si un directorio del Banco Central aprueba alguna de estas cosas que aparecen en pantalla, se consideran faltas graves y es la única causal por la cual un directorio puede ser removido, ¿no? Obviamente se repite lo que dice el artículo 84 de la Constitución, no se puede conceder financiamiento al Tesoro, no se pueden hacer aportes, vamos a decirlo así, en sencillo, de capital para bancos de fomento, ¿no? ¿Qué es esto? Crear fondos para promover actividades económicas. No se pueden establecer tipos de cambio múltiple, que era otra forma de expandir la oferta monetaria, y el Banco Central incurría en pérdidas cuasifiscales, etc. Entonces, ese marco institucional consagra la independencia del Banco Central y sienta las bases para poder finalmente ejecutar la desinflación que vimos a lo largo de los 90. Como mencioné anteriormente, las autoridades que asumieron el gobierno en julio del 90 optaron finalmente por un esquema de control de agregados monetarios, ¿no? La idea era tener variables bajo el control del Banco Central y tener como objetivo la inflación, pero en el medio, para ir monitoreando
si el movimiento de estos instrumentos es consistente con el objetivo que queremos alcanzar, se puso como meta intermedia algún agregado monetario, ¿no? Es una variable que reacciona antes a los movimientos en los instrumentos, pero que tiene una relación estable con el objetivo final, ¿no? Entonces se eligió este esquema de control de agregados monetarios como un ancla nominal para la economía, ¿no? Y efectivamente, básicamente lo que hacíamos en aquella época era una especie de política monetaria, hoy día sonará muy rudimentaria, ¿no? Pero lo que se hacía era tratar de hacer una programación monetaria, es decir, tratar de calcular en cuánto se deben expandir los agregados monetarios para que sean consistentes con una proyección de crecimiento de la economía y con un objetivo de inflación. Entonces, básicamente, si uno mira su ecuación cuantitativa, lo que uno tiene aquí es una proyección del PBI, digamos, creemos que el PBI proyectamos que va a crecer 5%, tenemos una inflación objetivo del 3%, ¿no? Tenemos un estimado de la velocidad de circulación del dinero y por diferencia podía uno obtener cuánto debería crecer, por ejemplo, la liquidez en soles. Pero la liquidez en soles tiene una relación con la base monetaria, que es lo que controla directamente el Banco Central, es parte del balance del Banco Central, y eso le decía al Banco Central cuánto tenía que inyectar de dinero, de tal forma que sea consistente con este objetivo de inflación. Al inicio todo funcionó muy bien, desde luego, la economía empieza a desinflarse rápidamente, las tasas de inflación caen de 7.650% en el 90 a 139 en el 91, a 57 en el 92, a 90, en el 93 a 39 y en el 94 a 15%. Entonces, ir desacelerando el crecimiento de los agregados monetarios venía de la mano con una reducción sustancial de la inflación. Sin embargo, hacia mediados de los 90 se veían ya algunos problemas con esta ancla nominal. Imagínense que hoy día el Banco Central anuncia que la base monetaria va a crecer 10%. Bueno, ¿eso qué le dice al público en general? Yo soy un empresario, yo necesito formar precios. Que sea un 10% o 20% de crecimiento de la base monetaria no me dice mucho. Por eso es que el Banco Central empezó a hacer públicos los objetivos, los rangos metas que se ponían en los acuerdos con los programas o en los programas con el Fondo Monetario Internacional. Se empezaron a hacer públicos para tener como ancla nominal una combinación de crecimiento de algún agregado monetario con anuncios de metas de inflación. No era un esquema de metas de inflación como el que después adoptó el Banco Central, con un esquema de rendición de cuentas, de modelos de proyección, etcétera, etcétera, pero eran los primeros anuncios de inflación que se empezaron a hacer. Y fíjense en este gráfico, efectivamente, la desaceleración en línea roja de la emisión primaria de la base monetaria empezó a reducir la inflación casi vis a vis, ¿no? La desaceleración de la inflación venía acompañada, la desaceleración del crecimiento de la base monetaria venía acompañada de una caída de la inflación. Sin embargo, hacia mediados del 94, recuerdo mucho esa fecha, empezamos a ver que a pesar de que la emisión primaria se aceleraba, la inflación seguía cayendo. Era un cambio en la demanda por dinero. Era sencillamente que la gente se estaba absorbiendo, se estaba quedando con los soles que el Banco Central emitía, y eso no era inconsecuente con el objetivo de seguir reduciendo la inflación. Pero reitero, definitivamente cada vez se hacía más difícil guiar las expectativas del público, tener un ancla nominal relativamente clara. Y el otro problema que se veía era que cuando usted fija agregado monetario, obviamente las tasas de interés son muy volátiles, son endógenas, ¿no? Y son volátiles sobre todo en contextos en donde las demandas por dinero están fluctuando constantemente, que era el caso de Perú.
había una mayor preferencia por soles repentinamente, empezaban a entrar los medios de pago electrónicos, entonces se hacía muy difícil seguir guiando las expectativas del público mediante el control de agregados monetarios y en general teníamos una política monetaria poco transparente. Se hizo un esfuerzo de controlar un agregado monetario un poquito más estrecho, controlar la cuenta corriente que mantienen los bancos comerciales en el Banco Central, pero reitero, las consecuencias, teníamos todavía unas tasas de interés interbancarias sumamente volátiles. Miren, en el gráfico se puede ver que a veces podían estar registrando niveles por debajo del 5% y poco antes estaban en niveles por encima del 40%, ¿no? Entonces eran tasas de interés muy volátiles. Entonces, en ese contexto de necesidad de ir cambiando la política monetaria para poder proporcionar anclas nominales adecuadas para la formación de expectativas del público, se evaluó en la segunda mitad de los 90 la posibilidad de que el Banco Central se mueva a un esquema de metas explícitas de inflación. Yo recuerdo que Renzo encargó esta labor a la subgerencia donde yo estaba, hacia el año 95, 96, imagínense ustedes, los tiempos en el sector público a veces son lentos, y se hicieron una serie de investigaciones respecto de cómo le había ido a Nueva Zelanda, al Banco Central de Canadá, al Banco Finland, con este tipo de esquemas, y generó alguna impresión favorable en el staff, ¿no? Pero eso tomó algunos años todavía llegar al momento en el que finalmente se establecieron metas explícitas de inflación. En el caso del Perú, las metas explícitas de inflación se establecieron en un contexto muy particular. Se establecieron en un contexto de inflación negativa, no voy a decir deflación, pero sí negativa, y de reciente crisis del sistema bancario hacia finales de los 90. El esquema de metas explícitas de inflación se adoptó en Perú en enero del 2002 dentro de este contexto recesivo de inflación negativa. Reitero esto porque fue inusual. En Nueva Zelanda, cuando empiezan con la idea cuando empiezan el esquema de metas de inflación, querían moverse hacia niveles del 2%, ellos tenían una inflación del 15%, o sea, querían desinflar la economía. Lo que nosotros teníamos era, obviamente, un contexto al revés, inflación negativa. Y posiblemente lo que haya estado detrás de las autoridades que dirigían el Banco Central, Renzo Rossini, el directorio de aquel momento, era la preocupación de que en el Perú se instalen, en ese contexto recesivo y de crisis bancaria reciente, presiones deflacionarias. Había que salir a decirle al público que el Banco Central no se siente conforme con una inflación negativa, porque así como la inflación es mala, la deflación también genera otros problemas. Además, hubo también en ese momento de adopción del esquema de metas de inflación explícita, alguna discusión si teníamos los prerequisitos necesarios para la adopción de este esquema, ¿no? Tenemos claro que no tenemos objetivos nominales distintos a la inflación. Por ejemplo, nos preocupa mucho la volatilidad cambiaria. Somos una economía además parcialmente dolarizada, con alto nivel de dolarización que puede limitar la potencia de la política monetaria. Nuestros mercados financieros en aquella época estaban poco desarrollados y, por supuesto, preocupaba todavía la fortaleza del sistema bancario. Estos dos últimos elementos le dan capilaridad a la transmisión de los impulsos monetarios, y en el Perú el contexto de la época pues no eran los más adecuados. Luego, finalmente se adopta, y para adoptar el esquema se vino la discusión sobre qué nivel, si debemos ir a fijar como meta un nivel de precios o inflación. Se adoptó inflación. La definición de la meta debería ser sobre la inflación total o la subyacente. Se acordó que sea la inflación total, porque por un tema de comunicación y transparencia con el público, la subyacente de repente no la comprenden bien. ¿Qué desvío permitido se iba a dar? O sea, la inflación queremos que sea un determinado nivel, pero podemos estar sujetos a choques de oferta que desvíen la inflación respecto del nivel deseado. Deberíamos definirla como rango o como un punto ancho, en fin, una serie de elementos que se estuvieron discutiendo, que se discutieron previo a la adopción de este esquema. Al final se salió con una meta de inflación de 2,5%, más o menos un punto porcentual de desvío permitido. Fíjense que lo que se adoptó fue un think
tick point, ¿no? No un rango, porque uno podría decir, ¿y por qué no lo anunciaron como 1,5 y 3,5? Porque lo que se quería enfatizar era que el Banco Central quería el centro de ese rango, ¿no? Aparentemente una cuestión trivial, pero cuando uno piensa que ya acabó el proceso desinflacionario y quiere darle garantías al inversionista a 10 años, hace diferencia que el Banco Central busque estar en el centro del rango y no en el techo, ¿no? Entonces, por eso se anunció de esta forma. La idea, por supuesto, era anclar las expectativas y fortalecer la confianza en la moneda nacional. El esquema fue realmente exitoso, como se puede ver ahí. El rango inicialmente se anunció entre 1,5 y 3,5, como mencioné, luego se redujo de 1 a 3, el centro siempre del énfasis. Fíjense que en todo este periodo de que existe metas de inflación, la inflación promedio ha sido 2,6, a pesar de todos los choques de oferta que han afectado a la inflación en algún momento, y la inflación subyacente, que elimina estos elementos de oferta, de 2,2. Y el anclaje de expectativas realmente notable, ¿no? El 86% del tiempo, las expectativas han estado dentro de lo que el Banco Central ha anunciado como su rango meta. Entonces, ha habido éxito por parte del Banco Central con el uso de este esquema para anclar las expectativas. La meta operativa que se utilizó como instrumento principal de la política monetaria se pasó a un esquema de control de tasa de interés. Al inicio del esquema de metas de inflación, todavía se usó la cuenta corriente, un agregado monetario, pero hacia septiembre del 2003 se adoptó ya el control de la tasa de referencia, que es la que se usa actualmente, que es la que usa actualmente el Banco Central. Fíjense que pasamos de un esquema de tasas de interés tremendamente volátiles a una tasa de interés interbancaria que apenas se ve aquí, siguiendo a la tasa de referencia, ¿no? Muy alineada, muy anclada con la tasa de referencia. Se desarrollaron mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a través de la publicación de la nota informativa que se emite luego de la reunión de política monetaria del directorio, reportes de inflación, se desarrollaron modelos de proyección de inflación y macroeconómicos en general, condicionados a la posición de la política monetaria, como una guía para la toma de decisiones del Banco Central, ¿no? Y luego, después de estos elementos importantes, el Banco Central, por supuesto, ha ido evolucionando y ha ido más allá del inflation targeting y siendo un Banco Central moderno, con gente muy capaz, por supuesto, también ha puesto la mirada en elementos que han sido preocupación de la política monetaria a nivel global, como la prevención de burbujas, de precios de activos. El Banco Central también ha tenido que lidiar con temas de intervención cambiaria, estabilidad del sistema financiero, el tema de regulación y supervisión macroprudencial. Por eso, y me he permitido tomar aquí una lámina de una clase de Renzo Rossini, el banco, o él ponía esto en una clase, en realidad lo que ha habido en el Perú es una adopción de un esquema de metas de inflación híbrido, un componente de estabilidad de precios, el esquema de metas de inflación, con un componente de estabilidad macrofinanciera, ¿no? En donde se justifican o se racionalizan la necesidad de el uso de políticas de encaje, las intervenciones cambiarias y la acumulación preventiva de reservas internacionales. Solo para terminar, decir que la estabilidad de precios es tal vez una de las principales contribuciones de la política monetaria al bienestar social y sobre todo al bienestar de las personas más vulnerables, ¿no? La inflación es un impuesto regresivo que afecta más a las personas de bajos ingresos. La consolidación de este entorno de estabilidad de precios ha sido un camino largo, pero ha sido el resultado de un conjunto de reformas estructurales y el desarrollo de un marco institucional adecuado. Además, los resultados favorables que ha obtenido el Banco Central en el control de la inflación y un staff y liderazgo, ¿no? De primer nivel, altamente calificado, han permitido que el BCR consolide pues, una alta reputación y credibilidad. Y esta alta reputación y credibilidad le ha permitido potenciar la política monetaria como una herramienta contracíclica.
como una herramienta que frente a choques complicados como la COVID haya podido expandir notablemente la oferta monetaria sin que eso haya generado o haya exacerbado las expectativas de inflación. El Banco Central ha continuado adaptándose a un entorno global volátil y cambiante, y hoy día vemos cómo también están permanentemente evaluando el uso de instrumentos de política instrumentos no convencionales de política monetaria, como la flexibilización cuantitativa y el forward guidance. En síntesis, una historia de éxito que le debemos a personas como Renzo Rossini, desde luego, que estuvo detrás de este cambio en la forma de gestión de la política monetaria y del Banco Central y de otras reformas macroeconómicas fundamentales para el país. Eso es lo que quería contarles. Muchas gracias. Disculpen la extensión. Al contrario, Hugo, muchísimas gracias por el detalle y por haber barrido lo que en realidad es una historia fascinante, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se hace política monetaria, estos cambios de regímenes que de alguna u otra manera fueron producto del mismo staff del Banco Central, ¿no? De alguna manera esas decisiones fueron decisiones basadas no necesariamente en un consenso, en un mainstream académico en esa época, sobre todo en los 90, ¿no? La administración de agregados monetarios, ¿no? Yo recuerdo pues que eso era un trabajo de cirujano en realidad, ¿no? Y de alguna manera el departamento de programación financiera a tu cargo era el quirófano. Pero quería cerrar la charla con un comentario de tu parte sobre intervención cambiaria, ¿no? Es posiblemente es uno de los aspectos en el quehacer de la política monetaria en el Perú donde la gente está más atenta, ¿no? La estabilidad del tipo de cambio. Y es algo que finalmente el Banco Central, creo yo, ha sabido a lo largo del tiempo instaurar el mensaje en el público que no tienen un compromiso cambiario, sino tienen más bien un deseo de eliminar volatilidad, ¿no? No sé si tienes algún comentario en qué momento este deseo emerge, cómo es, si es que hubo algún tipo de cambio en esta visión con el cambio de los objetivos o del régimen monetario. No sé si, ¿qué comentario merece, Hugo? No, sí, correcto, Diego, comparto todo lo que has dicho. En realidad, al inicio obviamente había lo que la literatura conoce como un temor a flotar, ¿no? Éramos una economía en los 90s, donde los niveles de dolarización del crédito andaban alrededor del 75%, era una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, en ese contexto, los descalces por monedas del sector privado eh, podían generar un riesgo cambiario importante, y eso inhibía al Banco Central como para poder dejar flotar el tipo de cambio, ¿no? Recuerdo incluso que cuando se empezó el esquema de metas de inflación, y todavía seguíamos controlando un agregado monetario muy estrecho, ¿no? La cuenta corriente de los bancos era limitarles la oferta monetaria para que no pueda haber un ataque sobre la moneda, digamos. Un poco la lógica era esa, pero estaba en alguna medida justificada porque no podíamos tener fluctuaciones tan fuertes del tipo de cambio, porque podían generarse efectos de hoja de balance muy perniciosos para la economía. Entonces, pero el Banco Central, obviamente, dentro de esas limitaciones, siempre dejó en claro que no buscaba un objetivo cambiario, y creo que quedó claro al final del día, a pesar de las limitaciones. Esa claridad se ha hecho mucho más evidente ahora. Otro acierto del Banco Central, de Julio Velarde y Renzo Rossini, fue cuando establecieron medidas ad hoc muy particulares, que yo tengo entendido que no se han hecho en otra parte del mundo, para desdolarizar los créditos. A los bancos nos generó un poquito de escozor, porque decíamos, oye, ¿cómo vamos a hacer si nos están entrando como financiamiento, nos están entrando dólares, pero el Banco Central nos dice que prestemos soles? Entonces el Banco Central le hizo toda una cirugía financiera para poder llevar a cabo esto, y los niveles de dolarización del crédito hasta antes de la pandemia se redujeron notablemente. Y en ese contexto, o sea, estamos hablando ya de niveles de dolarización de los créditos por debajo del 30%. Y tengo entendido que el Banco Central quiere alrededor del 20%. 20% le parece un nivel de dolarización normal, porque hay agentes que están naturalmente calzados en la economía. Pero el punto es, fíjate, para que veas cómo funcionó esto y cómo el mensaje del Banco Central quedó claro de que no busca un objetivo cambiario.
Recuerda el tapering durante la época de Bernanke. Mayo, tercera semana, el tipo de cambio estaba en 2.55. Habla Benjamin Bernanke y el tipo de cambio en pocos meses se fue a 3.20. Eso en mis épocas de banquero central hubiera sido imposible. Entonces, nadie se murió, la economía está menos dolarizada, se han desarrollado instrumentos de cobertura y hoy día mismo estamos viendo, con alguna pena, por supuesto, que el tipo de cambio ha subido a niveles de 3.60 hacia niveles de 4.10, por encima de 4.10, y si bien genera problemas, desde luego, no es el temor que hubiéramos tenido en la década de los 90. Entonces, bien, el Banco Central reconoció sus limitaciones, esperó sus momentos, porque en políticas públicas también hay que saber esperar y saber cuándo actuar, y si bien no podía, había un rango, un margen estrecho sobre el cual se podía flotar, finalmente se tomaron las decisiones adecuadas para reducir, para permitir que finalmente el tipo de cambio funcione como un discúlpame el anglicismo, shock absorber de choques externos, ¿no? Que es lo que típicamente ocurre en otras economías, ¿no? Claro que sí, Hugo. Bueno, estamos hablando de calces, calzados en el tiempo. Y quería agradecer nuevamente tu participación, Hugo. Realmente, finalmente, este tipo de homenaje, ¿no? A un talento tan grande como el de Renzo, ¿no? Y funcionarios de ese nivel, creo que el mayor legado que ellos tienen es justamente los resultados realmente notables que han dejado, ¿no? En términos de manejo monetario, manejo cambiario. Y sobre este último punto que discutíamos, ¿no? Que la gente lo reconozca, que la gente lo aprecie, ¿no? Estamos seguros que es posiblemente pues lo que uno quisiera, ¿no? Como homenaje a estos funcionarios dedicados, ¿no? Y brillantes, ciertamente. Gracias, Hugo, por tu participación. Y muchas gracias a todos por su interés en la charla. Espero que hayan disfrutado tanto de esta conversación como yo. Yo quería finalizar nada más agradeciéndote a ti, a la universidad y reconocimiento especial a todas esas personas que han pasado por el Banco Central, al que millones de peruanos le debemos tanto, en particular a Renzo Rossi, ¿no? Muchas gracias, Diego, por permitirme participar de este homenaje. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.